con lo principal. Reacciones de precipitación, estimados colegas. Recuerden que la primera parte, vamos a retomar lo que veníamos haciendo anteriormente. La primera parte va a ser la teoría y luego nos vamos a lanzar, ¿cierto? Después de un break, a hacer lo que tiene relación con ejercicios, ¿ya? Porque recuerden que esta es nuestra penúltima clase, la próxima es la última de teoría, luego nos queda lo que es el trabajo práctico número 3 y la solemne número 2, ¿ya? Así que serán libres, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de lo que son las reacciones de precipitación. Como la palabra lo dice, ¿cierto? De precipitación es cuando uno observa, ¿cierto? Una sustancia, ¿cierto? Un compuesto de naturaleza sólida en el fondo de un recipiente dentro de una disolución acuosa, ¿ya? Pero como dice acá, las reacciones de precipitación son un tipo común de reacciones en disolución acuosa que se caracterizan por la formación de un producto insoluble, ¿ya? Es decir, este precipitado va a superar, ¿cierto?, la barrera de la solubilidad de esa sustancia en ese medio acuoso, ¿ya? Por lo tanto, si uno está pasando la cantidad que es capaz de poder disolver ese medio acuoso, ¿cierto?, de esa determinada sustancia, lo que se va a producir finalmente es un precipitado. Y un precipitado es un producto insoluble, ¿cierto?, que usted puede ver las dos fases, sólida, líquida, en una misma condición, ¿ya? Y dice, un precipitado es un sólido insoluble que se separa de la disolución. Por medios físicos, ¿cierto? Por ejemplo, la filtración, usted puede colocar un embudo con un filtro, ¿cierto? Usted lo prepara y puede separar, ¿cierto? Por separación de gravedad, el sólido que va a quedar retenido en el papel filtro del líquido que va a pasar por el papel filtro y va a quedar, ¿cierto?, en el recipiente de abajo, que puede ser un vaso precipitado. Esa es la idea de la precipitación. En una forma más contextualizada, ¿cierto?, más aterrizada de lo que vamos viendo siempre en la vida diaria, nos colocan un ejemplo. Dice, por ejemplo, las caries dentales comienzan cuando el esmalte dental, formado por el mineral hidroxiapatita, que es un fosfato de calcio, hidroxilado, ¿cierto?, se disuelve al reaccionar con los ácidos orgánicos generados por la descomposición bacteriana de los alimentos ricos en azúcar, ¿ya? Eso produce todo un tipo de reacción, ¿cierto?, que después permite finalmente la liberación de esta sustancia, que es un sólido, que va luego a ser incorporado a nuestro organismo. Otro ejemplo más son los cálculos renales que se forman cuando se precipitan lentamente las sales de calcio de solubilidad moderada, como el oxalato de calcio, durante un largo tiempo, ¿ya? Esos dos ejemplos, ¿cierto?, son ejemplos triviales que uno puede encontrar en la naturaleza de lo que son los fenómenos de precipitación. Y acá se nos presenta una ecuación clásica, ¿cierto?, que es el nitrato de plomo en reacción con el yoduro de plata para formar el yoduro de plata y el nitrato de potasio. Si se dan cuenta, las especies que están participando antes de la flecha, ¿cierto?, que son los reactivos, se encuentran en solución acuosa, ¿ya? Ambos están en solución acuosa. Cuando yo los mezclo, finalmente lo que voy a obtener es la formación de este precipitado, ¿cierto?, que está encerrado en un círculo azul, ¿ya?, que es el soluto, ¿cierto?, sólido que yo voy a ver en el fondo del recipiente, más la formación de una sal soluble, como es el KNO3, que va a estar disuelta en la solución acuosa. Entonces usted va a ver esto, este es de un color amarillo, le llaman la lluvia de oro, ¿ya? Es el yoduro de plomo, que usted va a estar formando reacción con el nitrato de plata, ¿ya? Entonces usted ve que acá se está entregando que el estado físico en el cual se encuentra esta sustancia en la disolución acuosa es un sólido, por lo tanto estamos formando un precipitado y estamos viendo acá, ¿cierto?, que dice que un precipitado es un sólido insoluble que se separa de la disolución. Es decir, yo lo puedo ver, va a decantar, ¿cierto?, porque va a superar la tasa de solubilidad, va a decantar, va a precipitar, ¿cierto?, voy a formar el precipitado y voy a tener la solución acuosa restante, ¿ya? Eso en cuanto a las reacciones de precipitación. Luego dice, para predecir la formación de un precipitado hay que tener en cuenta la solubilidad, ¿ya? A esto es lo que le estoy diciendo yo, que cuando hablemos de precipitación, estamos hablando de que se está superando la solubilidad en gramos por litro, o la solubilidad molar en moles por litro,
de una cierta sustancia, ¿cierto?, en un cierto volumen de solución. Usted puede encontrar en literatura un sinfín, ¿cierto?, de solubilidades, ¿cierto?, que están reportadas para distintos tipos de sustancias. Acá podemos ver, ¿cierto?, cómo se comporta la solubilidad. Si se dan cuenta, son gramos de la sustancia por 100 gramos de agua, ¿ya? Por darte un ejemplo, ¿cierto? A ver si es que está acá la sal NaCl. El NaCl, ¿cierto?, son alrededor de 35 o 36 gramos por 100 gramos de agua. Es decir, que usted en 100 gramos de agua, ¿cierto?, o en 100 ml de agua, porque la densidad del agua es 1, va a depender ciertamente de la temperatura a la cual estemos, porque la densidad se ve influenciada por la temperatura. Si usted esos 100 ml de agua, usted va a disolver o va a agregarle al sistema menor cantidad, pongamos que son 36 el tope, usted le agrega 35, usted lo va a revolver, lo va a disolver y va a observar una sola fase, que es la sal disuelta en el agua. ¿Por qué ocurre eso? Porque tengo que la solución fue capaz de solubilizar esa cantidad de gramos de sal en esa cantidad de gramos de agua. Si yo agrego los 36 gramos, voy a estar llegando a la cuota superior, es decir, la solución también va a poder disolver esos 36 gramos en 100 gramos de agua. Por lo tanto, no voy a ver nada, ¿cierto? O sea, no voy a ver nada del sólido, voy a ver solamente la disolución completa. Pero, ¿qué pasa cuando usted sobrepasa, ¿cierto?, estos 36 gramos? Si usted le quiere agregar, por ejemplo, 38 gramos por 100 gramos de agua de NaCl, que es la flechita que está, o sea, que es la línea que está acá en negro, ¿cierto? Usted al agregar un valor, una masa superior a la solubilidad que tiene esa sustancia por 100 gramos de agua, lo que usted va a observar es que se va a disolver la mayor parte de ese sólido, pero una parte va a quedar abajo sin disolver, va a quedar, ¿cierto?, posado en el fondo del vaso. Eso quiere decir que en 100 gramos de agua, la solubilidad máxima que tiene esa sal son 36 gramos. Por lo tanto, lo que usted debiera tener abajo, si usted agregó los 38 gramos, son 2 gramos de esta sal que se encuentra sin ser disuelta. Todo esto por un fenómeno de la solubilidad. Por eso usted puede observar acá, ¿cierto?, que cada una de las sales que están acá tienen una parte, ¿cierto?, de un valor fijo de solubilidad. Y a medida que vamos aumentando la temperatura, ya, muchas de las sales van aumentando también, ¿cierto?, su solubilidad en el medio acuoso, ¿sí? Pero hay otras como el sulfato de cesio, que es una sal un poco más extraña, ¿cierto? Disminuye su solubilidad, debe ser por un efecto, ¿cierto?, de interacción entre las moléculas de solvente con las de soluta, ¿ya? Y así sucesivamente uno tiene que ir entendiendo el término de solubilidad, ¿cierto?, que va asociado directamente a los fenómenos de precipitación. Por eso, como veremos más adelante, podemos ser capaces de estimar, ¿cierto?, la solubilidad de distintas especies que están formando un compuesto, o bien podemos estimar ciertamente cuál de las especies que están en reacción, ¿cierto?, van a precipitar primero o en qué concentración necesito yo para que una de las dos especies precipite primero en un sistema determinado, ¿ya? Dice, examinemos el equilibrio de solubilidad de una disolución saturada de fluoruro de calcio. Acá está el fluoruro de calcio, ¿cierto? Sea F2, con un exceso de fluoruro de calcio sólido, ¿ya? Tenemos que el fluoruro de calcio sólido, ¿cierto?, tiene una solubilidad X, ¿cierto?, en disolución acuosa, va a generar un equilibrio. Recuerden que las flechas que van para ambos lados me están hablando a mí de un equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener esta disolución, ¿cierto? Una parte de esta sustancia, ¿cierto?, porque es un sólido, se va a disolver de acuerdo a su solubilidad en agua, ¿cierto?, en iones calcio más 2 y en iones fluoruro. Recuerden que por un mol de fluoruro de calcio yo estoy generando un mol de calcio y 2 moles de fluoruro. Esto es muy importante que cuando usted presente, ¿cierto?, estos ejercicios, estos equilibrios, tenga en cuenta que las ecuaciones deben estar balanceadas, ¿ya? Balanceadas me refiero yo que tengo que tener la misma cantidad de átomos de los reactivos, va a ser igual a la cantidad de átomos por elemento, ¿cierto?, presente en los productos. Acá yo me doy cuenta que tengo un átomo de calcio, acá tengo un átomo de calcio.
no se confundan con las cargas, ¿ya? Las cargas no tienen que ver en este proceso. Solamente es el numerito que está acá adelante. No hay ninguno, pero uno asume que es 1 porque el 1 usted no lo va a estar colocando en todas las reacciones, ¿ya? Y acá yo veo que por flúor tengo 2 átomos de flúor, por lo tanto acá yo voy a estar generando también 2 moles de átomo de fluoruro, producto de la disociación del fluoruro de calcio. Por lo tanto, como tengo la ecuación equilibrada, ¿cierto? Yo sé qué cantidad de moles de sustancia estoy generando por mol, ¿cierto? De reactivo, puedo plantear una constante de equilibrio, ¿sí? La constante de equilibrio no es nada más que el KPS, que es la constante del producto de solubilidad, KPS, constante del producto de solubilidad, y como les enseñé también en las clases anteriores, ¿cierto? Una constante siempre van a ser los productos partidos por los reactivos. Entonces, en este caso, como son de solubilidad, yo tengo que ver lo que son los productos. Por lo tanto, yo lo voy a dejar en función de los productos. Si ustedes se dan cuenta, voy a tener calcio y flúor. El calcio está acá y lo voy a multiplicar por la concentración de flúor que está grabando. Sí, está grabando. Entonces yo les decía que el producto de solubilidad es una constante, ¿cierto? Como dice acá, constante del producto de solubilidad o producto de solubilidad, que nos va a dar cuenta, ¿cierto?, de las sustancias que están participando en una reacción química. En este caso, cuando usted vaya a plantear, ¿cierto?, la constante del producto de solubilidad de cualquiera de las especies que se les presente en un equilibrio X, usted tiene que tener presente siempre que la ecuación tiene que estar balanceada, ¿ya? Cuando hablo de que tiene que estar balanceada, me refiero a que tiene que tener la misma cantidad de átomos de reactivos, es igual a la misma cantidad de átomos que voy a tener de productos, ¿ya? Recuerden que la materia no se crea ni no se crea ni se destruye, solo se transforma, por lo tanto, no puedo tener pérdida de materia en un sistema, ¿ya? Solamente se está recombinando para formarse a otra especie. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, el fluoruro de calcio, que es un sólido, ¿cierto?, que tiene una cierta solubilidad en un medio acuoso, la cual me va a generar un equilibrio. ¿Cómo usted comprende que es un equilibrio? Porque tenemos estas flechitas para allá y estas flechitas para acá. Eso significa que está en un equilibrio. La velocidad de conversión de los productos es la misma velocidad, ¿cierto?, de conversión de los reactivos. Por eso es un equilibrio, ¿ya? Entonces tenemos calcio más 2 y fluoruro. Si ustedes se dan cuenta que por un mol de fluoruro de calcio, que es la especie sólida, yo estoy formando un mol de calcio, que es lo que está acá, ¿cierto? Un mol de calcio, más 2 moles de fluoruro, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá, si yo me doy cuenta y voy a contar, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de calcio tengo? Tengo solamente uno. Y después acá, ¿cuántos moles de fluoruro tengo? Tengo 2, ¿cierto? Por lo tanto, si yo reviso para el lado de los productos, tengo un mol de calcio, ¿cierto? Y también tengo 2 moles de fluoruro, que son los 2 moles que están acá. Eso me quiere decir que tengo 2 de flúor, tengo 2 de flúor, tengo 1 de calcio, tengo 1 de calcio. Por favor, no se equivoque, ¿ya? No se haga problema con las cargas. Muchas veces me ha tocado observar, en casos aislados, pero igual son interesantes de poder comentárselo, que la gente se confunde, ¿ya? Confunde las cargas, ¿cierto?, de cada especie que está participando en la reacción, ¿ya? Y la toma como parte del sistema, pero eso no tiene que ser. Acá no es balance de carga, sino que es de balance de masa. Balance de carga va a ser cuando veamos ecuaciones, ¿cierto?, en medio, en redox, ¿ya? Por ejemplo, cuando veamos la próxima semana electroquímica, es muy probable que yo les coloque una parte de ecuaciones redox para que ustedes las puedan balancear, ¿ya? Pero solamente eso. Entonces, cuando uno ya tiene la ecuación balanceada, uno puede escribir el KPS, que se denomina constante del producto de solubilidad o producto de solubilidad. Este KPS que estoy encerrando yo acá, ¿ya?, va a ser igual a la concentración. Recuerde que es una constante, por lo tanto, van a ser los productos partidos por los reactivos. Y los reactivos, recuerde que es un sólido en este caso de acá, usted no lo va a colocar, ¿ya? No van, porque tiene una concentración constante. Por lo tanto, lo que usted va a colocar va a ser la concentración de las especies que sí están participando en el equilibrio, en este caso las especies que están en estado acuoso, ¿ya? Para que no lo olvide. Los sólidos no van en las constantes de equilibrio. Exactamente, gracias por estar dibujando ahí. ¿Ya? Entonces este calcio de acá va a ser la concentración que está acá, y el del flúor va a ser la que está acá. Observen que como está esta ecuación balanceada, yo tengo 2 moles de fluoruro que se están formando por un mol, que bueno, mi asistente, o ella o él, te lo agradezco. Entonces tenemos 2 moles de fluoruro, ¿cierto? Y que están acá.
son las concentraciones elevado al coeficiente estequiométrico, ¿ya? Acá el calcio es 1, ¿cierto? Ahí no se coloca porque es 1, es porque acá también tengo 1, pero acá es 2 porque tengo 2 moles de fluoruro, ¿ya? Entonces cuando uno ve esto, ¿cierto? Tenemos este sistema, que es un M sub M, ¿cierto? X sub X, que es un sólido, me va a dar M moles de la sustancia M, ¿cierto? Elevado a N más X moles de la sustancia X elevado a I menos, ¿cierto? Para saber, para diferenciar que estoy hablando de un catión y de un anión que se van a estar separando de un compuesto sólido, ¿ya? Por lo tanto, la KPS me va a quedar expresada de esta forma, ¿cierto? M elevado a N más, que es la carga que tiene la especie, ¿cierto? Elevado, ¿cierto? A M. Pero ese M que está ahí es el coeficiente estequiométrico. Es lo mismo que aparece acá. Ese 2 de ahí vendría a ser el M y es el que está elevado acá, ¿ya? Lo mismo para X, ¿cierto? Con su respectiva carga, elevado ciertamente a su coeficiente estequiométrico, ¿ya? ¿Se entendió eso, camaradas? Porfa. Sí, profe. Más o menos, Buenísimo. profe. Más o menos, ¿qué no se entendió? No, no, dele no, dele no. Bueno, después cuando hagan ejercicios vamos a ir retomando la cosa, ¿ya? Les voy preguntando para no ser el loco si es que se me cae el sistema, ¿ya? Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Se nos presenta un equilibrio en general, lo mismo que vimos anteriormente, ¿cierto? Pero más que nada para dar el pie al problema que les voy a presentar ahora, ¿cierto? Dice KPS siempre es igual al producto de las concentraciones. KPS es igual al producto de las concentraciones del equilibrio de todos los iones en el lado derecho de la ecuación química, ¿ya? Que son las especies que se están disociando del sólido, ¿ya? Mientras la concentración de cada ion está elevada a una potencia igual a su coeficiente n en la ecuación balanceada, ¿ya? Es lo mismo que aparecía anteriormente, pero se lo vuelvo a recalcar porque hay que tener claro este proceso, ¿cierto? De cómo formar el KPS, porque eso me va a dar cuenta a mí de cómo tengo que presentar yo este KPS, ¿cierto? En función de las especies que están participando, y después cuando, un poquito más adelante, ¿cierto? En esta misma presentación, veamos lo que es equilibrio químico, ustedes se van a dar cuenta que es un sistema que va a trabajar de la forma similar como lo vimos en ácido-base, ¿ya? Las titulaciones que tenemos, ¿cierto? Una condición inicial, ¿cierto? Una condición intermedia y una condición final, ¿ya? Entonces nos dice, escribe la expresión del KPS para las siguientes especies: cromato de plata, ¿cierto? Yoduro de plomo, fosfato de calcio e hidróxido de cromo, ¿ya? ¿Cómo ustedes presentarían la primera, ¿cómo se llama? Ejercicio del cromato de plata? ¿Cómo se le ocurriría a usted hacer la descomposición, ¿cierto? No la descomposición, sino que la disociación de esta sustancia, ¿cierto? Para formar los respectivos componentes que forman este compuesto, ¿cierto? Con la finalidad, obviamente, de poder encontrar el KPS. ¿Alguna idea, camaradas? Muy bien. Cromo. Ah, ya 2 Ag más, ¿cierto? Más el CrO4 va junto, ¿ya? Eso es el cromato, ¿ya? No es cromo y oxígeno, entonces tendría que ser CrO4 2 menos, ¿ya? Más 4 CRU. Sería 2 Ag más CrO4 con carga 2 menos, ¿ya? Pero, profe, ¿no va el 4 antes del CRU o después? Nada No, que porque ver. es una molécula completa, Yanis. Es una molécula completa, CrO4, ¿ya? Ah, ya. Lo voy a mostrar ahí. Ahí está, ¿ya? Entonces tenemos esa sustancia, ¿cierto? Que es la que está ahí, Ag2CrO4, que es el sólido, que se va a descomponer, ¿cierto? En 2 átomos o 2 moles de plata más, ¿cierto? Recordando lo que está acá, lo que está ahí, ¿cierto? Más 1 mol de cromato. Cromato es toda esta estructura, ¿ya? Yo entiendo que no tuvieron
yo me imagino que en química general, porque también he hecho química general ahí, no he hecho farmacia, pero me parece que no ven nomenclatura, ¿cierto? Parece que sí, profe. ¿Vieron? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí vimos. Chipi, chipi. Ah, ya, vale, vale. Entonces, bueno, si no se acuerdan de esta sustancia, ¿cierto? Eso se llama el cromato, pero es un compuesto completo, ¿ya? Cromato, Cr o 4,2 menos, ¿ya? Entonces, si yo tengo esta sustancia de acá, ¿cómo me quedaría el KPS de esa sustancia? ¿Cómo lo escribirían ustedes? Ahí como lo estaban haciendo en la pizarrita recién, no sé quién era. ¿Cómo creen ustedes que va a quedar? P es menos 2. ¿No es PB más 2i? El... Es PB menos 2, o sea, elevado a menos 2, más I 2. Claro, PB más 2 más PB más 2i I. elevado Ahí a está, menos. ¿verdad? Porque ¿Ya? Eso Pero mismo. ¿cómo queda el KPS del primero? Del cromato. Que es lo que ustedes tienen que llegar a esto que está acá. ¿Cómo quedaría lo que estoy encerrando acá ahí? ¿Cómo quedaría eso que está ahí, pero para esta sustancia de acá, cómo la colocarían ustedes? sería que KPS igual ¿Ya? a Lo mismo de los productos, pero elevado al 2 nomás, ¿no? AG. Claro, allí elevado a 2 ¿Ya? y se agregó 4. Veamos. Exacto, muy bien, ¿cierto? Ahí está, entonces el KPS tendría que ser la concentración de la plata elevado al cuadrado, tiene que ir el 2 afuera de esa parte. No, no es 1, es 2. Recuerden que no hay que confundir la carga con el número de moles, ¿ya? AG más, cierre paréntesis, que es la concentración elevado al cuadrado, porque estoy formando 2 moles, ¿cierto? Son 2 moles de plata, que es lo que está acá, ¿cierto? Y como acá tengo 1 mol de cromato, va a ser el cromato en su forma unitaria, ¿sí? ¿Se entendió, camaradas? Sí, profe. Profe. Buenísimo, ¿Cuál es la más que... explicación de por qué el sólido no entra en la ecuación? porque el sólido tiene una concentración constante. Los sólidos ni los líquidos se colocan en las ecuaciones de equilibrio, o sea, en las constantes de equilibrio. Solamente los que van en solución acuosa o lo que son gases. ¿Ya? Ya. Entonces después, más adelante, podemos seguir trabajando con el yoduro de plomo, ¿cierto? El fosfato de calcio y el hidróxido de cromo. ¿Cómo sería el último, el de acá abajo, el KPS del hidróxido de cromo? ¿Mm? Voy a levantar el computador, así que se me puede ir la señal. Vamos a hacer el PBI2, ¿cierto? Es un sólido. Eso me va a quedar como plomo más 2, más 2 yoduro, ¿cierto? Lo que está ahí. Por lo tanto, el KPS de esto vendría a ser, vamos a ocupar el papel de acá. El KPS vendría a ser el plomo por el yoduro elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Se ve o no? ¿Se ve, camarada? Sí, se ve, profe. Buenísimo. Ahí está. Voy a hacer el otro, ¿cierto? Para que no tengamos dudas. Fosfato de calcio, Ca3, PO4, 2. Esto debe tener 3 moles de calcio más 2. Recuerden que este número va a pasar adelante, ¿ya? Más 2 moles de fosfato 3 menos. Entonces, KPS tiene que ser calcio más 2 elevado al cubo por fosfato, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Y el último, ¿cierto? El cromo, es el Cr o H3. Voy a tener cromo más 3 más
3OH, la disociación, por lo tanto, el APS para mí va a ser cromo más 3 por el OH elevado al cubo. ¿Sí? Mejor. ¿Sí? ¿Se logra apreciar lo que dice? Profe, se ve clarito el plumón. Ah, ya, bueno. Ya, pero lograron entender cómo se hacía, ¿cierto? Sí. Si se dan cuenta, los números de los átomos que están acá siempre van a pasar adelante en la configuración. ¿Ya? S2 de ahí también pasa S2, pasa con 2 adelante, S3 también pasa S3 de acá adelante, y S3 también pasa S3 de la ecuación que está acá adelante. Profe, no se escucha bien. Sí, sí, es que el problema es que cuando me paro se me va el audio, pero por eso prefiero ir mostrando e ir hablando también al momento. ¿Ya? Profe, consulta. Felipe, te escucho. En el primero tengo una duda del cromato de placa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo se sabe o cómo llega que son dos platas? Solo esa es mi consulta. Ah, porque tienes AG2, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, AG2, ese subíndice chiquitito que va abajo, se refiere a la cantidad de átomos de la especie o del elemento que está participando en la reacción. Por lo tanto, ahí tengo 2 átomos de plata. Por lo tanto, como dije recién, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Claro. Entonces, los productos tú también tienes que tener 2 átomos de plata o 2 moles de átomos de plata. Entonces, tú colocas un 2, ¿cierto? En lo que está acá. Tú colocas un 2, ese que está ahí, ¿cierto? Dentro de lo que es la plata, ¿cierto? ¿Por 2 qué no gemas. en el cromato si hay un 4? Porque el cromato, lo mismo que le decía a Yanis, que el cromato es una especie completa, es CrO4 2-, ¿ya? Que es la que aparece acá. Este es el cromato, lo estoy acá encerrando en el KPS, ¿ya? ¿Ya? Entonces es completo. Entonces tú tienes, se disocia eso y tú tienes que, por un mol de cromato tengo 2 moles de plata, ¿ya? Por eso tengo 2 Ag más y un CrO4-, que 2-, que es el cromato. Ya. ¿Cachaste, Felipe? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, buenísimo. Entonces, como ya hicimos eso, seguimos avanzando. Ya, seguimos hablando de lo que es el producto de solubilidad, ¿ya? Y nos dice que hay que tener en cuenta que este tratamiento de datos solo implica un equilibrio independiente de otros posibles, ¿ya? Cuando hablamos del KPS son equilibrios independientes, porque pueden haber muchos más, y de hecho los hay, en los cuales estas especies que están participando, ¿cierto?, en los equilibrios de precipitación, no solamente van a estar inmersos en la reacción, ¿cierto?, que involucra los reactivos, ¿cierto?, que están participando para formar el producto, sino que también esas especies, ¿cierto?, que están disociándose en medio acuoso, van a estar reaccionando ya sea con los protones que están en el medio, con los OH que están en el medio, con otras especies que usted encuentre en el medio. Entonces, de esa forma, hay equilibrios externos que también van a estar participando en el sistema, ¿ya? Y dice la formación de especies como pares iónicos, así como la hidrólisis que sufren ciertos cationes metálicos muy polarizantes, pequeños. Cuando son más pequeños son más reactivos, ¿cierto? Y con elevada carga pueden modificar las concentraciones que aparecen en la expresión del producto de solubilidad, ¿ya? ¿A qué apunta esto? Que estas especies que están participando en el equilibrio, ¿cierto? Pueden tener reacciones en paralelo con otras especies que están presentes en el medio de reacción, por lo tanto, sus constantes de producto de solubilidad pueden verse, ¿cierto? Alteradas por estos equilibrios fantasmas que se les llama, ¿cierto? Equilibrios externos que están directamente influenciando, ¿cierto? Cómo va trabajando el sistema. Y acá yo les coloqué, ¿cierto? Una tablita con algunos de los KPS, los productos de solubilidad de algunas sustancias, ¿cierto?, que van a ser de interés para nosotros cuando estemos trabajando en la guía que van a desarrollar más adelante, ¿ya? Otro punto importante, ¿cierto? Yo les empecé también hablando, cuando empezamos a hablar de precipitación, de lo que es la solubilidad, ¿ya? Y la solubilidad, ¿cierto?, son los gramos
de soluto disueltos en 1 litro de disolución saturada, ¿cierto? Porque tenemos insaturada, saturada y sobresaturada. Insaturada es que estoy bajo el nivel máximo de saturación, ¿cierto? De que se puede disolver esa sal en una cierta cantidad, estos 100 gramos de agua, ¿cierto? Saturada es cuando estoy en el límite, ¿cierto? Llego al máximo, y sobresaturada es cuando ya sobrepasé ese máximo, y lógicamente voy a encontrar el fenómeno de la precipitación, ¿ya? Entonces tenemos 2 tipos de solubilidades que van a depender solamente en la forma de poder expresarlo, ¿ya? Entonces tenemos la solubilidad en gramos por litro y tenemos la solubilidad molar, ¿ya? Solubilidad molar son nada más que los moles de soluto disueltos en 1 litro de disolución saturada, es decir, concentración molar, ¿ya? Entonces de la solubilidad de un compuesto pasamos a la solubilidad molar del compuesto, ¿cierto? Que lo podemos pasar a través de lo que es la masa molar de cada sustancia. Así podemos obtener las concentraciones de ambas especies que están participando en el KPS, y finalmente determinar este valor, ¿cierto?, propio de esta sustancia. Y también lo podemos hacer al revés, ¿cierto? Del KPS me puedo ir para atrás, ¿cierto?, a lo Michael Jackson, y llegar principalmente al inicio, ¿cierto?, que es llegar a determinar la solubilidad. Esto es súper importante porque nos va a permitir, ¿cierto?, abrir la mente de cómo poder trabajar la información que nosotros tenemos en el sistema, ¿ya? Y dice, la relación entre la solubilidad en gramos por litros y KPS siempre pasa por conocer la solubilidad molar, ¿cierto?, que está expresada en unidades de moles por litro, ¿ya? Entonces esto es importante que lo manejen, ¿cierto?, de cómo ir para adelante y para atrás, ¿cierto? En función de esta información podemos ir desarrollando, o sea, no podemos, pueden ustedes ir desarrollando, ¿cierto?, los otros ejercicios que vienen por delante. ¿Cuáles son las reglas de la solubilidad? Ya no solamente, cuando hablamos de solubilidad no solamente es necesario conocer la cantidad de gramos que se van a disolver de sustancia por 100 gramos de solución, sino que también hay que tener ciertas consideraciones, ciertos aspectos que te van a permitir a ti deducir en una primera instancia, ¿cierto?, o inferir si un compuesto en un medio determinado es soluble o no, ¿ya? Entonces la primera dice que las sales son generalmente solubles, ¿cierto? Tenemos las sales de nitrato, principalmente, las de cloruro. Y dice, cuando hablamos de cationes, todas las sales amónicas, es decir, con NH4+, ¿cierto?, sódicas, con sodio, y potásicas, con K, ¿cierto?, de potasio, son solubles. Cuando hablamos de aniones, que son más comunes, ¿cierto?, todos los nitratos son solubles, son súper solubles los nitratos. Recuerden que producto del efecto de las altas tasas de fertilización, ¿cierto?, que se aplican en los cultivos, al ser el nitrato una especie altamente soluble, móvil, que tiene poca afinidad con la superficie de suelo, produce que ésta se mueva en el perfil del suelo, ¿cierto?, y llegue a recargar napas subterráneas, produciendo contaminación de estas mismas, ¿cierto?, por efecto del nitrógeno, del nitrato. ¿Qué problema genera esto? ¿Cierto? Que el nitrato pasa a generar el nitrito, y después el nitrito genera las nitrosaminas, que son cancerígenas, ¿ya? Por eso es importante controlar, ¿cierto?, las prácticas agronómicas que existen hoy en día para poder tener claridad, ¿cierto?, de cómo poder ir mermando ese efecto dañino sobre la salud de las personas. En las especies vegetales, por ejemplo, que son, ustedes saben que las vegetales de hoja, como la selga, la espinaca, la lechuga, y otras tantas más, ¿cierto?, son principalmente compuestas, su contenido es principalmente agua, son casi un 90% de agua. Por lo tanto, al ser mucha agua, ¿cierto?, y al evapotranspirar, ¿cierto?, es decir, que con el calor van perdiendo agua, por lo tanto van bioconcentrando más productos, genera que lo que estamos consumiendo hoy en día tenga concentraciones muy altas de distintos tipos de especies químicas que pueden generar un efecto principalmente crónico, no agudo, ¿ya? Agudos son asociados principalmente a factores más biológicos, ya tienen un impacto directo, ¿ya? Y los crónicos usted los puede ir observando en el tiempo, ¿ya? Se me salió lo químico ambiental que tengo, ¿ya? Dice, todos los nitratos son solubles, todos los acetatos son solubles, excepto el de plata, y así usted puede ir revisando estas reglas, ¿cierto?, para los que son los aniones. No es necesario que se la sepa, no, porque para términos generales, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cierto?, cierto tipo de
de sustancias, pero lógicamente todas van a ser con una solubilidad muy baja, por lo tanto no es necesario que ustedes se lo aprendan, pero si usted quiere por cultura general, lo puede volver a leer, ¿cierto? Y estimar para su conocimiento, saber cuándo una sustancia puede ser soluble o insoluble bajo diferentes condiciones, ¿ya? Dice, sales generalmente insolubles, es decir, que no se van a disolver, ¿cierto? Van a ser los carbonatos, ¿cierto? Usted ve las estalactitas, ¿cierto? Como esas agujitas de carbonato, ¿cierto? Que se forman en las cavernas. El sarro que se forma en las teteras, ¿cierto? Cuando usted hierve el agua, son carbonatos. Después dice que los cromatos, excepto, además de los antes mencionados, el cromato de magnesio, los fosfatos, los silicatos, los sulfuros, ¿ya? Hidróxido y las sales de plata son insolubles, ¿ya? Hay un sinfín, ¿cierto?, de especies químicas que son insolubles, ¿cierto?, en determinados medios de reacción. Entonces, como le digo, es interesante que usted sepa, sí, ¿cierto?, cuáles especies son más o menos solubles, pero que en términos generales le va a servir como cultura general, ¿ya? Entonces aquí entramos ya a lo que son los cálculos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de los cálculos de solubilidad utilizando los KPS, ¿ya? Y nos dice, el valor numérico de un producto de solubilidad, KPS, ¿cierto? El valor que me va a entregar ese, ese KPS se va a determinar experimentalmente, ¿cierto? Con distintos tipos de concentraciones de distintos tipos de soluciones, se van a producir las mezclas, ¿cierto? Se van a formar estas disoluciones y se van a ir evaluando, ¿cierto?, sus valores de KPS. Dice, por ejemplo, es posible determinar el KPS para el CaF2, que es el ejercicio que vimos anteriormente, ¿cierto? No ejercicio, sino que el ejemplo, para ejemplificarse, para la redundancia, ¿cierto? Para demostrar cómo se podía expresar, ¿cierto?, la constante del producto de solubilidad. Dice, por ejemplo, es posible determinar el KPS para el CaF2 agregando un exceso de esta sal, ¿cierto? El CaF2, que es el fluoruro de calcio, sólido al agua. Es decir, vamos a agregar este sólido al agua, ¿cierto? Lo vamos a agitar, vamos a generar una disolución saturada. Saturada quiere decir que puede disolverse 1 gramo, como puede disolverse 40 o 60 o 200, dependiendo de la especie, ¿cierto? Pero como estamos hablando de precipitación, van a ser especies que se van a disolver muy poco en estos medios acuosos, ¿ya? Y después que uno genera esta disolución saturada, ¿cierto? Al mezclar este sólido en agua, ¿cierto? Formamos la disolución, después medimos las concentraciones y vamos a ver qué cantidad tengo cada una de las especies. Uno puede estimar lo que es el KPS. Por lo tanto, si me dan las concentraciones, ojo, acá me están dando las concentraciones, ya, de un inicio, o sea, al equilibrio, perdón, ¿cierto? Tenemos que la de calcio tiene un valor de 3.3 por 10 elevado a la menos 4, y la de fluoruro tiene un valor de 6.7 por 10 elevado a la menos 4. ¿Qué va a hacer usted con esta información? Fácil, lo que usted tiene que hacer es tomar estos niveles de concentración, ¿cierto? Y los va a reemplazar, no llorar, no, todavía no, y tomar estos niveles de concentración y reemplazarlos en la fórmula del KPS. ¿Cuál es la fórmula del KPS? Ya sabemos que es la concentración, ¿cierto?, de los productos. Obviamente, antes de hacer todo este KPS, usted tiene que tener la ecuación balanceada, ¿ya? Entonces sabemos que el CaF2 se va a disociar en calcio 2+, ¿cierto? Y se va a disociar formando 2 moles de fluoruro. Lo mismo que vimos en los ejemplos anteriores, ¿cierto? De cómo ir desarmando estas fórmulas o estas ecuaciones para finalmente llegar a balancear el sistema completo y poder plantear lo que es el KPS. Entonces, como este está elevado al cuadrado, y yo sé que la concentración del fluoruro es 6,7 por 10 elevado a la menos 4, si ustedes se dan cuenta, estoy reemplazando, ¿cierto?, calcio y fluoruro por los valores que tengo acá, por los que se me entregó en un comienzo. Entonces coloco calcio, que es 3,3 por 10 elevado a la menos 4, ¿cierto? Lo multiplico por la concentración de fluoruro, que es la que está acá, 6,7 por 10 elevado a la menos 4, y recuerden, la elevo al cuadrado, ¿ya? Y todo ese desglose, ¿cierto?, procedimiento matemático me da como resultado final que el valor de KPS para el fluoruro de calcio, ¿cierto?, en equilibrio corresponde a un valor de 1.5 por 10 elevado a la menos 10, ¿ya? Esa es la forma que uno tiene para poder evaluar
una constante, el producto de solubilidad, ¿cierto? Mezclando esta sustancia en agua y posteriormente determinando, generando una solución saturada, ¿cierto? Y luego determinando las concentraciones de ambas especies al equilibrio, y eso me va a dar a mí el constante, la constante del producto de solubilidad. ¿Se entendió, camaradas? No, profe, me explica a mí lo último, donde dice de igual forma se puede, bla, 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 bla. De igual forma, bla, 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 ya. Porfis. ¿Dónde dice de igual forma? Ah, no, pues que todavía no voy a eso, pues, está en lo anterior. ¿Lo anterior lo entendiste, Yanis? Sí, eso sí. Ya, bueno, ahora pasamos a esto que lo voy a explicar de nuevo, ¿ya? Es una forma alternativa, ¿ya? También de poder determinar una KPS. Entonces nos dicen acá, de igual forma, se pueden mezclar disoluciones de cloruro de calcio, ¿cierto? Y fluoruro de sodio, hasta que lleguemos al equilibrio y vamos a medir las concentraciones. Es decir, no voy a agregar solamente el sólido en agua, lo voy a disolver, voy a generar la solución saturada y voy a medir las concentraciones, que es lo que hicimos en el paso 1, ¿ya? Sino que yo también, para poder estimar la KPS de esta sustancia, ¿cierto? Lo que voy a hacer yo es mezclar cloruro de calcio y fluoruro de sodio, porque la mezcla entre cloruro de calcio y fluoruro de sodio me va a dar el fluoruro de calcio y el cloruro de sodio, ¿ya? Esos son los productos de reacción que me van a dar. Entonces, por eso ellos me dicen, ellos, ¿cierto? Nos indican que también es posible medir el KPS y nos va a dar igual, ¿cierto? Que la anterior, porque esa sustancia, el fluoruro de calcio, el CaF2, no se va a disolver más allá de esas cantidades. Por lo tanto, lo que uno encuentra en solución acuosa van a ser las que finalmente me permitan llegar al mismo valor de KPS que ya ha sido obtenido anteriormente, ¿ya? Es decir, todos los caminos llevan a Roma. Por lo tanto, se midieron estas concentraciones, ¿cierto? Para calcio, 1,5 por 10 elevado a la menos 4, y de fluoruro, 1 por 10 elevado a la menos 3. Retomo lo que hice acá arriba, ¿cierto? Escribo la KPS, reemplazo y me doy cuenta que finalmente obtengo el mismo valor de KPS, porque es un KPS en el equilibrio, ¿ya? En el equilibrio significa cuando ya las especies han reaccionado, ¿cierto? Por lo tanto, para hacerlo de forma directa, disolviendo el sólido como tal en agua, o bien mezclando, ¿cierto?, unos reactivos para finalmente formar el CaF2, yo lo que voy a obtener finalmente es el mismo valor de KPS. Eso es solamente lo que quería decir con esta frase, Yanis. ¿Ya? ¿Se entendió? No. Como que me Mira, enredo más con eso. no, mira, lo que pasa es que acá en la parte de acá arriba, en esta que está ahí, lo que se busca es calcular el valor de KPS, ¿ya? Entonces, esta KPS, ¿cómo la va a calcular? Acá dicen, agregando, ¿cierto?, un exceso de CaF2 al agua. Agrego el sólido, es como que tú tengas el té, ¿cierto? Tienes el té, le vas a echar azúcar, pero en vez de echarle azúcar, le vas a echar el CaF2, en vez de agua caliente va a ser agua a 20 grados, entonces tú se lo agregas, lo vas a disolver, ¿cierto? Se saturó la solución, precipitó algo, y el sobrenadante tú lo vas a analizar y vas a medir las concentraciones de calcio y de fluoruro. Esos son los valores que te entregaron acá. Por lo tanto, esos valores que tú tienes ahí, tú los vas a reemplazar acá, ¿cierto?, en el KPS, y te va a dar ese valor. Con lo que yo quiero decir, ¿cierto?, lo que yo estoy argumentando en esta segunda parte, es que ese mismo valor de KPS que yo obtuve de esa forma, también lo puedo obtener a partir de la reacción de... Mira, me voy a parar para que mostrar el ejercicio acá. El CaF2, porque si yo tengo CaCl2, lo voy a hacer con colores mejor para que lo puedan visualizar bien. Entonces, Cl2 más el NaF, ¿ya? Lo que tengo yo es que este va a reaccionar con este, y este de aquí va a reaccionar con este otro para generar los compuestos. Me va a generar NaCl más el CaF2. Entonces, en disolución voy a tener esto, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a medir
salir finalmente va a ser el calcio más 2 en solución más el fluoruro. Y eso es lo que finalmente a mí me va a entregar el valor de cada una de esas concentraciones. ¿Ya? Sí, Cristian, ese valor te lo puedo entregar yo en el ejercicio, o bien te puedo dejar como incógnita una, pero como te voy a tener que entregar el valor del KPS, entonces va a tener el valor del KPS, va a tener el valor de una, entonces despeja el otro, y puedes sacar ese valor, ¿ya? Nicolás, son equilibrios distintos. El anterior era de complejos, este es de precipitación, ¿ya? Complejo quiere decir que tengo un centro metálico y los ligandos se van uniendo a este centro metálico y van formando un sistema o un equilibrio distinto al de ahora, porque lo que estoy hablando ahora es de precipitación, que habla de solubilidad, por lo tanto es una cantidad máxima de sustancia que yo puedo disolver en una cantidad máxima de disolvente. ¿Ya? Ahora sí, Yanis. Sí, bro, ahora sí. Buenísimo. Gracias. ¿Ya? Entonces son formas distintas de poder llegar a lo mismo, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta de que todos los caminos conducen a Roma, ¿ya? Por lo tanto voy a llegar al mismo valor, ¿cierto? Si yo utilizo diferentes caminos. Entonces, dice, yo les planteo un problema, ya dice, cierta disolución saturada de cromato de plata, el mismo ejemplo que vimos anteriormente, por lo tanto ya sabemos cómo se disocia, ¿cierto? Tiene una concentración de plata de 5 por 10 elevado a la menos 5 y de cromato de 4.4 por 10 elevado a la menos 4. Y me dice, determine el valor del KPS para el Ag2CrO4. ¿Cómo sería el KPS? ¿Cuál sería el valor que tendría este KPS, camaradas? Y aprovechando lo mismo, ¿cierto? Les pregunto un nuevo problema, les digo, se prepara una disolución saturada de este mismo compuesto, disolviendo esta sal, ¿cierto?, en agua, y me dicen que la concentración de cromato es tanto, y nos preguntan, determine el KPS para el Ag2CrO4. ¿Cómo se lo imaginan? Él, ella o él estaba trabajando ahí en la pizarrita, ¿cierto? Lo puede hacer acá, o lo podemos ir verbalizando para ir trabajando en conjunto, como a ustedes les parezca más fácil, ¿ya? ¿Cómo sería el primero? ¿O qué valor les daría el primero? 5 por 10 elevado a menos 5 por 4 por 4, o sea, 4.4 por 10 elevado a menos 4. Entonces, esos son los niveles de concentración que se van a manejar. Recuerda que tienes que plantear la ecuación, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Cierto? A ver, al Nico le dio 9 por 10 elevado a la menos 8. No, es por 10 elevado a la menos 12. Vamos, que se puede. Tiene que plantear la ecuación, ¿cierto? Ag2CrO4 2 menos se disocia en 2Ag más CrO4 2 menos, ¿ya? Y esos valores usted los reemplaza en la KPS. Ahí usted me cuenta cuánto le da. Profe, Dígame. pero ahí en la CrO4 elevado a menos 2, al reemplazar en KPS ese 4.4 por 4 elevado a menos 10, ese 2 que queda ahí arriba y ese 4, ¿dónde lo meto? No, pues esa es la estructura completa, Yanis. Esa no la tienes que tocar. Por Esa eso, es la pero igual se concentración. reemplaza la cantidad de átomos arriba, ¿no es el que pasa elevado? No, pues si lo que tienes que hacer, voy a levantar el computador, puede que se vaya la señal. Como tenemos el Ag2CrO4, ¿cierto? Ag2CrO4, ese se va a disociar en 2Ag más CrO4 2 menos, ¿cierto? Voy a calcular el KPS. ¿Cómo sería el KPS ahí? ¿Se escucha? Ag elevado a 2. Ag más elevado al cuadrado, ¿cierto? Por CrO4 2 menos. Eso, ¿cierto? ¿Verdad que es complejo? Ya, sí, Sí, pues profe. recuerden que tienen que ir los productos. Por eso yo les decía que tienen que primero hacer la ecuación, ¿cierto?
Cuando el magnesio es eso. Y estos valores de acá son los que ustedes pueden transformar en KPS. ¿Ya? ¿Cuánto les dio, camaradas, colegas? Los leo, los escucho, ustedes me dicen. Cristian, ahí me llegó tu correo, Cristian Ibarra. Catalina, también me llegó tu correo. ¿Les dio? ¡Hola! A ver. Muy bien, Sadi. Entonces, como lo hizo Sadi ahí, es eso, ¿cierto? El KPS va a ser la concentración de plata elevado al cuadrado, lo mismo que le mostraba recién a Yanis, ¿ya? Y a Felipe, por la concentración del cromato, que está elevado a 1, porque solamente genere un mol de la disociación de esta sal, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a reemplazar los valores que tengo ahí, ¿cierto? 5 por 10 elevado a la menos 5 de la plata y 4,4 por 10 elevado a la menos 4 del cromato. La plata va a estar elevado al cuadrado, que es lo que aparece ahí, ¿cierto? Y me va a dar un valor de 1,1 por 10 elevado a la menos 12. Muy bien, camaradas. Si no entendieron, me van explicando, me van diciendo el tiro para poder explicarles sobre la marcha, ¿ya? Ahora me interesa que hagan el tercero, ¿ya? El tercero tiene una vuelta más que hay que darle para poder calcular este KPS, ¿ya? Sí, Nico, siempre tenéis que balancear la ecuación, siempre, porque así tú vas a saber realmente qué cantidad de moles de sustancia tú estás generando, ¿cierto? Por mol de reactivo, ¿ya? No, pues por eso les dije que era importante balancear la ecuación. Cantidad de átomos de reactivo igual a la cantidad de átomos de producto. ¿Ya? Entonces hagan el tercero, ¿ya? Que dice, se prepara una disolución saturada de la misma especie, disolviendo esta misma en agua. Y me dicen que la concentración de cromato que se midió es 6,5 por 10 elevado a la menos 5. Y me dice, determine el valor de KPS para esta sustancia. Aquí hay que darle una vueltecita más, ¿cierto? Porque me están entregando solamente una incógnita, o sea, un valor, ¿cierto? Dentro de la ecuación, ya si se dan cuenta, me están pidiendo calcular el KPS, pero me están entregando solamente el valor de concentración del cromato, pero no me están entregando la concentración de la plata, ¿ya? Entonces es importante ahí que le den una vueltecita. Profe, no me da el primero. ¿Cuál es primero? No, no me da. Pero ¿y elevaste al cuadrado el 5 por 10 a la menos 5? Sí, pues. Y no me da. ¿Cuánto te da el 5 por 10 elevado a la menos 5 al cuadrado? Me da 1 por 10 elevado a menos 3. Te dio mal, Yanis. ¿Por qué? A mí me da Es 2,5 por 10 elevado a la menos 9. Sí, eso es. ¿Viste? Ahí te da 1,1 por 10 elevado a la menos 12. Ahora me da 5 por 10 elevado a menos 4. No, porque mira, tienes que hacerlo así, mira. Más me veo yo. Ahí está. 5 por 10 elevado a la menos 4. Y te va a dar 2,5. Sí, 2,5 por 10 elevado a la menos 7. ¿Este? Profe, mi calculadora está mala. No me da. ¿En serio?
5 exponente por 10 elevado a la menos 5, y lo eleva al cuadrado, queda 2,5 por 10 elevado a la menos 9. Lo mismo que te decía. Ahí yo lo hago directo. Igual Espérate, no- pero tú decís poner el 5 por 10 elevado a menos 5 por... También, Ah, muy bien, ¿sabes? ya, calma. Bien, Sí, yo lo hice Calma. así mismo. ¿sí? Por eso es bueno que vayamos haciendo los ejercicios clase en el momento, porque así uno se va dando cuenta si es que la calculadora le está entregando un valor erróneo o no. ¿Ya? Me tiene que dar 2.5 por 10 a la menos 7. A la menos 9 parece que era, ¿no? ¿Sí? 5 Sí, por a las 10 menos elevado a la 9. menos 5. Menos 9. A la menos 9, ¿viste? Ahí el pipe te dice que a la menos 9. No, profe, algo tiene mi calculadora, entonces, que no me da. Me da eso, 2.5 por 10 a la menos 7. O multiplica 5 por 10 a la menos 5 por 5 por 10 a la menos 5. Eso hice. Eso hice, no, me da eso. Elevado a la menos 7. Uy, me da eso. 2,5 por 10 elevado a la menos 9. ¿Por qué? Parece que la calculadora está pidiendo jubilación. Pare que sí. Mm. Pi, 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 pi. ¿Cómo vamos con el 3, maestros, maestras y maestros? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Cuéntenme cómo les va. No, profe, me sigue dando elevado a menos 7. ¿En serio? ¿En serio? Profe, ¿pero qué Pero significa que mi calculadora tenga unas letritas arriba quizá? son los modos. La mía tiene una M y una D. La D siempre se ocupa. Profe, que la mía dice reg y tiene una Y. Y me acuerdo que la profe Edith nos había dicho que había que también como calibrar la calculadora para poder usarla. Entonces no Se sé cambia el qué. mode. Claro. Prueba con el shift mode. Quizá ahí la va cambiando de opciones. Ay, no, ¿qué hice? Porque ahí, si yo aprieto el mode, me da las opciones de conf, SDI y DS regresión de desviación estándar. Y con el computador tampoco si colocas una calculadora científica, Espéreme, a ver. colocas en Google ahí calculadora científica y te arroja una. Ya, a ver. ¿Cómo? Pruébale. Ándale, ándale. Ya, camaradas, ¿cómo va el tercero? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Felipe, Nico, Cristian, Joshua, Sadi, Krishna, Mata, Yanis, por decir algunos nombres, Danixa. ¿Cómo va la No, profe, cosa? yo lo intenté hacer, pero es que como da un puro valor, no sé cómo despejarlo. Ya, pues ahí hay que darle una vueltecita más. Ya, vamos a revisarlo acá para no enfrascarnos en tanto tiempo acá, ¿ya? Entonces, tenemos eso. ¿Cierto? Ese es el equilibrio que nosotros ya conocemos, ¿cierto? La disociación de esta sal sólida, ¿cierto? Que es el cromato de plata, se va a disociar. No, en este caso no. Mira lo que va a pasar. Tenemos la ecuación, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo que tengo ahí es que por
por molde reactivo, ¿cierto? Por mol de esta solución, ¿cierto? Va, de este sólido que va a estar en contacto con el agua, yo voy a estar formando 2 moles de plata y 1 mol de cromo, ¿cierto? O sea, de cromato. Voy a estar formando 2 moles de plata más 1 mol de cromo. O sea que por 1 mol de cromo yo tengo 2 moles, por 1 mol de cromo yo tengo 2 moles de plata, o por 1 mol de plata yo tengo 2 moles de cromo, ¿ya? Porque estoy disociando, ¿cierto? Disocio de la sal sólida, voy a generar 2 moles de plata y 1 mol de cromo, ¿sí? Entonces genero 2 moles de plata por 1 mol de cromo, pero lo que yo estoy buscando es una plata, por lo tanto, por 1 mol de plata yo voy a tener que necesariamente tener 2 moles de cromato, ¿ya? Que es lo que aparece acá. Por 1 mol de plata, yo obligadamente, para mantener el equilibrio, ¿cierto? Yo voy a estar formando 2 moles de cromato. ¿Se entendió, camaradas? Sí, profe. Bueno, al menos yo. ¿Sí? Ya, buenísimo. Entonces, esa es la idea. Cuando usted no le entreguen una variable, usted tiene que ingeniársela, ¿cierto? Para poder encontrar esa variable que usted necesita para poder completar el sistema. Entonces, como se generan 2 moles de plata y 1 mol de cromo, por lo tanto, por 1 mol de plata yo tengo que generar, o sea, 1 mol de plata va a equivaler, ¿cierto?, a 2 moles de cromato, que es lo que está acá. Por lo tanto, yo hago la multiplicación de la concentración de cromato que tengo acá, ¿cierto? La voy a multiplicar por 2 para saber finalmente la concentración de la plata, que me da que es 1.3 por 10 elevado a la menos 4, ¿ya? Y después, como ya tengo la concentración de la plata, que es 1.3 por 10 elevado a la menos 4, y tengo la de cromato, y tengo, ¿cierto?, cómo formar el KPS, lo formo, reemplazo las concentraciones, claro, claro está que acá está la concentración de la plata, ¿cierto?, la elevo al cuadrado, y la multiplico por la concentración que me dieron del cromato, que es la que está ahí, y finalmente puedo obtener el valor del KPS para esa sustancia en particular, que es el cromato de plata, que es 1.1 por 10 elevado a la menos 12, ¿ya? Es lo mismo que aparece acá arriba, ¿cierto? 1,1 por 10 elevado a la menos 12, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Claro? Mira, ¿cierto que tenemos acá esta sustancia? La estoy acá encerrando, ¿cierto? Que es el cromato de plata. El cromato de plata, en el equilibrio, se va a disociar para generar 2 moles de plata y 1 mol de cromato, ¿cierto? Genero 2 moles de plata por 1 mol de cromato. ¿Entendió ahí, Sadi? ¿Cierto? Ya, perfecto. Ahí vamos bien. Entonces me dice que genero, por 1 mol de reactivo, genero 2 moles de plata y 1 mol de cromato. Quiere decir que voy a tener los 2 moles de plata y 1 mol de cromato. Si yo lo quiero ver por 1 mol de plata, que es lo que yo necesito, ¿cierto? Por 1 mol de plata, ¿cierto? Yo voy a generar, tengo que tener obligadamente 2 moles de cromato para poder igualar el sistema, ¿ya? Porque como acá tengo 2 y 1 de cromato, ¿cierto? La plata es 2 veces el cromato. Si yo quiero verlo en función individual de la plata, ¿cierto? Por 1 mol de plata va a necesitar 2 moles de cromato, ¿ya? Estequiométricamente hablando. Entonces, por eso yo digo que 1 mol de plata es igual a 2 moles de cromato. Es 2 veces la concentración de cromato, ¿ya? ¿Se entiende? Eso, entonces como, ¿sí? Sí, pues entonces como tú ya hiciste esa relación, ¿cierto? Ya entendiste que por 1 mol de plata genero 2 de cromato, o por 2 de plata genero 1 de cromato, ¿cierto? Tú tienes la concentración de plata que tú la vas a calcular ahora, ¿cierto? Con este despeje matemático, ¿cierto? Que 1 mol de plata es igual a 2 de cromato. Entonces tú multiplicas, ¿cierto? La concentración de cromato por 2 y te va a dar la concentración de plata. Y el KPS tú lo puedes formar, ¿cierto? Que es la plata elevado al cuadrado por la de cromato. ¿Tengo la de plata? Sí, la acabo de calcular. ¿Tengo la de cromato?
Sí, me la dieron en el ejercicio. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Elevar al cuadrado, multiplicar con la otra concentración y me va a dar finalmente el valor del APS de la sustancia que yo estoy buscando. ¿Ya? ¿Bien, Sabadi? Buenísimo, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Se pueden dar ejercicios que son relativamente fáciles, ¿cierto? De calcular en función de las concentraciones, o bien que usted tenga que buscar, ¿cierto? Esa concentración perdida que usted necesita para poder llevar a cabo la resolución del ejercicio, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando. Dice, calcule la solubilidad del fluoruro de magnesio en agua a 25 grados Celsius en moles por litro y en gramos por litro, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la solubilidad, ya, en moles por litro del MgF2? El magnesio, voy a colocar al tiro ahí la masa molar para que sea más fácil, ¿cierto? Masa molar es igual magnesio 24 y el flúor 19, 38, 48, 58, 62 gramos partido por mol, ¿ya? Entonces ahí usted tiene ¿cierto? La información necesaria para poder calcular la solubilidad, ya sea a nivel molar o en función de lo que son los gramos por litro, ¿ya? Entonces cuando ustedes vayan teniendo ya buena idea de estos valores, voy a ir despejando. Les dejo ahí el equilibrio, ¿cierto? MgF2 se va a disociar en magnesio más 2 moles de átomos de fluoruro, y ese es el valor de la KPS, ¿ya? Entonces, si uno revisa más abajo, voy a decir que el KPS es igual a 7,4 por 10 elevado a la menos 11, y que es lo mismo que decir que magnesio por fluoruro al cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a X, ¿cierto? Y 2X, ¿sí? Porque tengo una concentración inicial que voy a formar X, ¿cierto? Que es el magnesio, X concentración, y de flúor voy a formar 2X, porque es el doble, tengo 2 moles de producto, ¿ya? Entonces ahí voy a formar el X por 2X al cuadrado. Lógicamente, 2 por 2, 4, ¿cierto? 4X cuadrado por X son 4X al cubo, que es lo que está acá. Eso que está ahí es lo que yo tengo acá. Y eso va a ser igual al valor de la KPS. Luego, yo eso el 4 lo paso dividiendo y le aplico la raíz cúbica, ¿cierto? A lo que está ahí, entonces me va a dar que el valor de X, que va a ser el de magnesio, ¿cierto? X de ahí, y este de acá es 2X, 2 veces el valor de X, va a ser que la solubilidad molar, ya, de esta especie, va a ser igual a 2,6 por 10 elevado a la menos 4, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió? No, profe, me quedé pegado arriba. ¿No? Ya. Sí. Mira, se tiene la ecuación acá, ¿cierto? La misma que o sea, la misma forma que venimos trabajando anteriormente, se disocia, ¿cierto? El fluoruro de magnesio, el magnesio más 2 moles de fluoruro, ¿ya? Y me entregan el valor de la KPS. Entonces yo digo KPS va a ser igual a ese valor que me están entregando acá, ¿cierto? Y eso no es nada más que las concentraciones de magnesio y de flúor, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Me voy a parar un poquito, lo más probable es que se me vaya la señal, pero ustedes me van contando para poder ir subsanando el problema, ¿ya? Entonces, tengo MgF2, ¿cierto? Si la KPS va a ser igual al magnesio más 2 por el fluoruro al cuadrado, ¿cierto? Entonces, tengo este valor de KPS que está acá, ¿cierto?
Pero cuando yo veo este equilibrio, acá voy a empezar con un valor X, por lo tanto, si yo le asigno un valor cuando uno trabaja con esto de equilibrio de precipitación, tiene que trabajar con valores de X, ¿ya? Para la incógnita. Entonces yo digo, como tengo 1, entonces para mí va a ser un X, que voy a estar formando. Y acá como tengo 2, van a ser 2X, ¿ya? Entonces cuando hago el KPS, va a ser, este valor de ahí corresponde a este que está acá, entonces va a ser X por ese valor que está ahí, es ese que va acá, por 2X, y no olviden que hay que elevarlo al cuadrado, que es lo que está ahí. Entonces ese valor de KPS va a ser igual a X por 4X al cuadrado. ¿Se puede bajar un poquito? Es que no se ve. Sí, perdón. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, hago eso, ¿cierto? Me da 4X cuadrado, después me da 4X al cubo, ¿cierto? Y como el valor de KPS es 7,4 por 10 elevado a la menos 11, ¿cierto? Es igual a 4X cubo. Entonces voy a decir Se que baja un poco, no se ve. ya. Ahí. Entonces, 7,4 por 10 elevado a la menos 11 partido en 4, ¿cierto? Y le aplico la raíz cúbica, me va a dar el valor de X. ¿Ya? Y ese valor de X corresponde a magnesio. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Lo pudieron entender de esa forma? Vámonos. No, profe. Todavía no cacho de dónde sale ese 4x elevado a 3. Ah, mira, es que si tú haces este 2x al cuadrado, 2x elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, ¿cierto? Ahí es con el mismo valor de ahí. Claro, entonces tú dices 2 por Después 2, se 4, suman y... Ah, ya. y 2x al cuadrado, entonces te queda 4x cuadrado, y después le multiplicas por el otro x, recuerda que se mantiene la base y se suman los exponentes, te queda 4x al cubo, ¿ya? Ah, Y después ese 4 pasa dividiendo al 7,4 por 10 elevado a la menos 11, y para sacar ese cubo que tú tienes ahí, x al cubo, tú le aplicas al otro lado la raíz cúbica, ¿ya? ah, Y ahí ya. tú sacas el valor de x, ¿vale? Entonces, como Y ahí, estamos buscando el valor de x, me da que es 2,6 por 10 elevado a la menos 4. Si nos vamos a ver el cálculo para los gramos por litro, ¿cierto? Lo que tengo que hacer yo es que tengo la solubilidad molar, ¿cierto? Que es la que calculé yo anteriormente, y la voy a multiplicar, ¿cierto? Por la masa molar de esta especie, que son los 62 que les di acá, ¿cierto? Entonces se me van a ir los moles y me va a quedar la solubilidad en gramos por litro. Entonces es 1,6 por 10 elevado a la menos 2 gramos por litro de soluto que se puede disolver en un litro de disolución. ¿Lo entendieron? Pi, 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 pi. Sí, no, no, sí, 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 no, 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 sí. ay, profe, está difícil. Sí, hay Bueno, que practicar nomás. Hay que practicar. Exactamente, Se muy poca bien, más, Felipe. sí. Hay que solo practicar. Por eso, después vamos a hacer la guía de ejercicio, o sea, la van a hacer ustedes, ¿cierto? Para ir soltando la manito e ir teniendo la noción de lo que se está haciendo. ¿Ya? Entonces, seguimos avanzando. Dice KPS aparente, ¿ya? El KPS aparente, bueno, como tenemos una constante de producto de solubilidad que es un equilibrio iónico, ¿cierto? También vamos a tener una constante aparente que nos va a entregar información base. Dice, en equilibrios ácido-base es posible poder comparar constantes para establecer si un ácido o una base es más fuerte o débil que otra, ¿cierto? Nosotros sabemos que mirando las constantes de acidez o de basicidad de ciertas sustancias, ¿cierto? Sean estas ácidas o básicas,
nosotros podemos saber si una especie va a ser más fuerte o no que otra. Obviamente, esta fuerza relativa de los ácidos o de las bases va a ser siempre en función de lo que son el solvente acuoso, ¿cierto? En la molécula de agua. Dice, en procesos que involucran solubilidad no siempre es posible de realizar, ¿ya? A menos que se comparen equilibrios que impliquen el mismo número de iones. Y nos preguntan, ¿puede establecer que el sulfato de bario, BaSO4, con un KPS de 1.1 por 10 elevado a la menos 10, es más soluble que el hidróxido de zinc, que tiene un KPS de 1.8 por 10 elevado a la menos 14? ¿Ya? Entonces nos ponen esa interrogante, si es que es más o menos soluble, ¿cierto? Una de esas dos especies. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Cuando le pregunten eso, para comparar cuál es más soluble que el otro, usted va a ver, obviamente tiene que calcular la solubilidad, ¿cierto? Porque me están preguntando cuál es más soluble. Entonces, no, para nada, Sadi, tranquila. Entonces tenemos el sulfato de bario, ¿cierto? Como son dos equilibrios distintos, el bario con el sulfato, ¿cierto? El sulfato de bario se va a disociar en bario y sulfato, que es lo que aparece acá. El bario se separa, ¿cierto? En bario más 2 y en sulfato 2 menos, ¿ya? Para su tranquilidad espiritual, camaradas, yo siempre les voy a entregar la ecuación. Ustedes solamente la tienen que balancear, ¿ya? Y luego usted va a tener este otro equilibrio que está acá, ¿cierto? Que es el del hidróxido de zinc, que también se disocia en zinc más 2OH, ¿cierto? Que era como el ejercicio del hidróxido de cromo que vimos en un comienzo. Entonces tenemos estos equilibrios, ya cada uno con su respectiva KPS, lógicamente hay que balancearlas, ya acá están balanceadas las ecuaciones, y acá está el KPS, ¿cierto? Con sus respectivos coeficientes estequiométricos, elevando cada una de las concentraciones que participan en la reacción. Y como yo tengo los valores de las KPS, se los coloco aquí al lado. ¿Ya? Entonces acá lo mismo que se hizo anteriormente lo vamos a ver acá. Entonces digo que la solubilidad del sulfato de bario, no hay problema, ya. Entonces acá vemos que Entonces acá vemos que tenemos esto de acá, ¿cierto? Tenemos sulfato de bario, va a ser igual a la concentración de bario, o puede ser la concentración de sulfato, ¿cierto? Porque ambos son X. Entonces va a ser X por X, va a ser X al cuadrado. Lo mismo que vimos recién, ¿ya? Separo, esto de acá va a ser X, y acá va a ser X también. En cambio, en el de abajo va a ser X, y este va a ser 2X, ¿cierto? Elevado al cuadrado, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Aló, profe? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. ¿El segundo siempre va a ser elevado al cuadrado de los productos? No, porque depende de cómo se disocie, porque puede estar disociando, por darte un ejemplo, NaCl va a ¿Ya? generar un mol de Na y un mol de Cl, Ujú. ¿ya? Claro, depende del balanceo, como dice el Nicolás, ¿cachai? Ah, ya. Si va a estar disociando hidróxido de calcio, va a ser CaOH, paréntesis, OH, paréntesis 2. Entonces va a estar generando un mol de calcio y 2 moles de OH, por lo tanto ahí tienes 2, ¿ya? Ah, ya. ¿Sí? Cuando tengo 2 moles se eleva al cuadrado, la X que Exacto, tengo. cuando tenéis 3 lo eleváis al cubo, cuando tenéis 4 lo eleváis a Ah, la ya. cuarta. Ya, ¿Vale? ya. Gracias. ¿Vale? Entonces acá vamos a calcular la solubilidad, ¿cierto? La voy a dejar en función del bario, que es la X, o puede ser de sulfato, que también es la X, ¿cierto? Entonces digo, va a ser X. Mejor se los voy a escribir para que los vean. Es más fácil de poder entender. Me avisa si se va el audio, que es lo más probable que pase, ¿ya? Pero prefiero que les quede bien claro lo que estamos viendo para que después lo puedan hacer de buena forma con los ejercicios, ¿ya? Entonces tenemos el sulfato de bario. Me van diciendo si voy cambiando la cámara, ¿ya? Más SO4, 2 menos. Entonces KPS va a ser el bario más 2 por el sulfato, 2 menos. Esto va a ser X y esto va a ser X. Entonces KPS va a ser X por X, es decir, va a ser X al cuadrado. ¿Se ve?
X al cuadrado. Entonces el KPS, yo sé cuál es el valor del KPS, que es el que está ahí, 1,1 por 10 elevado a la menos 10, ¿cierto? Como está X al cuadrado, yo voy a decir que la raíz cuadrada de 1.1 por 10 elevado a la menos 10 va a ser igual a X. Y ahí yo voy a encontrar el valor de X, ¿ya? ¿Para cuál? Para el sulfato de bario, ¿ya? Luego, si veo el otro, que es el hidróxido de zinc, ¿cierto? Yo voy a tener zinc más 2OH menos, ¿cierto? Voy a tener eso. Como tengo 1, va a ser X. Como tengo 2, va a ser 2X. ¿Ya? Entonces voy a decir que el KPS, que es igual a 1,8 por 10 elevado a la menos 14, va a ser igual al zinc más 2 por el OH al cuadrado. Eso es lo mismo que decir X por 2X, que está acá, ¿cierto? Elevado al cuadrado por el que está ahí. Entonces me va a quedar 1,8 por 10 elevado a la menos 14, va a ser igual a 4X al cubo. ¿Sí? Entonces, 1.8 por 10 elevado a la menos 14, dividido en 4, raíz cúbica, va a ser igual a X. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cómo había que hacer todo esto? ¿Camaradas? Buenísimo. Entonces, pues cuando esto va a obtener la solubilidad de ambos compuestos y lo pueda comparar, ¿ya? Y si la solubilidad de uno es superior al de otro, obviamente, ¿cierto? Usted va a Profe, decir ¿puede que... colocar la pizarra, por favor? Un segundo. Sí, claro. Ya, gracias. Vale. Entonces, pues usted cuando ve las solubilidades y se da cuenta que la solubilidad de uno es superior a la del otro, entonces usted va a decir que esa es la especie que va a comenzar a precipitar primero. ¿Ya? O sea, es más soluble, perdón, precipitando. Es más soluble que la otra. ¿Ya? Obviamente, porque si la solubilidad es más chiquitita, lógicamente tengo más reactivo que producto. Entonces, menos soluble. ¿Ya? Entonces, camaradas, ¿se entendió esa parte? Sí. No. Sí, profe, se entendió. Enredado, pero se entiende. Sí, no sé, hay que irlo tratando así, de a poquitito, así para irlo desarmando, Yo tengo un digerirlo. problema con la raíz que No, pues si la solubilidad es más pequeña, significa que yo lo que tengo, ¿cierto? Es que tengo más reactivo que producto, ¿cierto? Porque el de abajo, ¿cierto? Que el denominador es más grande que el numerador, por lo tanto es más chico. Entonces no es tan soluble, no se está disolviendo, ¿ya? Pero si la solubilidad es mayor, quiere decir que el numerador es más grande que el denominador, por lo tanto tengo más productos que reactivos. Es más soluble, se está disolviendo más. ¿Se entonces entendió? no sé, la primera no sería que va a estar saturado, ¿no? Es que va a estar Cuando tengo saturado más... en la cantidad que esa sustancia puede ser disuelta en 100 gramos de agua. Ahí hablamos cuando hablamos de saturación, cuando esa sustancia es capaz de disolverse en 100 gramos de agua. ¿Ya? Pero acá no podemos hablar de saturación, porque lo que se forma acá, claro, son soluciones saturadas si tú mezclas esta sustancia, ¿cierto? En una determinada cantidad o volumen de agua. Pero acá, como estamos comparando estas dos sustancias distintas, ¿cierto? Me estoy preguntando cuál va a ser más soluble, si va a ser más soluble el sulfato de bario o el hidróxido de zinc. Entonces ahí viene el dilema. Entonces por eso ahí me piden a mí comparar solubilidades, ¿ya? Y la forma de poder comparar solubilidades es sacarlo de esta forma que lo acabo de hacer en pizarra, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan entender de mejor manera, ¿ya? Eso. Gracias Ignacia, gracias Camila. Entonces seguimos avanzando. Cualquier cosa ustedes me van preguntando. Recuerden que tenemos tiempo después para poder trabajar con la guía, ¿ya? Luego tenemos que ver los factores que van a afectar la solubilidad, ¿ya? Y colocamos el mismo ejemplo de recién, ¿cierto? El fluoruro de magnesio, que se disocia en magnesio más 2 moles de fluoruro, y me entregan las concentraciones de ambas especies,
Dice, ¿qué pasa cuando se adiciona fluoruro a partir de fluoruro de sodio? Efecto del ion común. ¿Qué pasa con el equilibrio? Eso es lo que se nos está preguntando. ¿Qué va a pasar si usted tiene una solución, ¿cierto? Que tiene fluoruro de magnesio y usted le agrega un ion común, ¿ya? Que es lo clásico que uno observa, ¿cierto? En libros de química cuando se habla del efecto del ion común. Entonces acá nosotros vamos a darnos cuenta que ocurre un fenómeno bastante interesante. Dice, si la concentración de fluoruro es 5 por 10 elevado a la menos 4, entonces magnesio debe ser menor que 2,6 por 10 elevado a la menos 4 para mantener el equilibrio de fluoruro al cuadrado por magnesio al cuadrado, que es el KPS, ¿ya? Lo que tiende el sistema, ¿cierto? Por la ley de Le Chatelier, es de tratar de llegar siempre al equilibrio. ¿Cómo logra esto? O desplazando el equilibrio hacia la izquierda o desplazando el equilibrio hacia la derecha, ¿ya? Pero eso es lo que busca, tratar de llegar al equilibrio. Entonces, como este valor de KPS ya está determinado, ¿cierto? Se tienen que manejar estas variables para que finalmente lleguemos a un punto en el cual encontremos este equilibrio, o volvamos al equilibrio inicial. Luego me dice, un valor menor de magnesio más 2 significa que el fluoruro de magnesio es menos soluble en una disolución de NAF que en agua pura, ¿ya? Entonces acá ya nos están dando indicios, ¿cierto?, de cómo se podría comportar el sistema dependiendo de cómo van variando las concentraciones, ¿ya? Dice, de igual forma, al agregar cloruro de magnesio, es decir, voy a estar agregando magnesio desde otra sal, que es el cloruro de magnesio, va a desplazar el equilibrio, ¿cierto?, hacia la izquierda. ¿Por qué? Dice que si yo le agrego MgCl2 a este sistema, esto le estoy agregando MgCl2 acá, lo que quiere decir es que estoy agregando magnesio más 2. Entonces, como tengo un exceso de magnesio acá, ¿cierto?, por efecto de la concentración, yo voy a desplazar todo el sistema de derecha a izquierda. ¿Para qué? Para formar más reactivo, ¿cierto? Más este producto inicial, este reactivo, para ir equiparando el equilibrio. Esto se ve mucho en Le Chatelier, ¿ya? Que busca ciertamente llegar a un equilibrio, ¿ya? Y si usted lo desplaza hacia la izquierda, lo que está haciendo usted es formar una mayor cantidad del MgF2, por lo tanto lo está haciendo más insoluble, ¿cierto? ¿Se entendió? Lo esencial acá es que usted comprenda de que el equilibrio se tiene que tratar de llegar al equilibrio siempre, ya sea o disminuyendo la concentración de uno o aumentando la concentración del mismo, con tal de llegar a un mismo valor de la constante, porque es una constante, ¿cierto? Pues esos mismos especies que están participando en la reacción es una constante, ¿ya? Entonces, de forma más resumida, uno lo puede ver acá, ¿cierto? Que dice que si aumenta la concentración de fluoruro, lógicamente, como tengo un equilibrio, si yo aumento esta, ¿cierto? La de magnesio debe de disminuir. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio, que es la constante, ¿ya? Y después me dice, si aumento magnesio, ¿cierto? Obviamente tengo que disminuir la de fluoruro para mantener también el valor de la constante, que es el KPS. ¿No entendió, Yanis, eso? Sí, profe, no entendí. No, lo anterior. Ya, no, si lo anterior es lo mismo que está acá. Lo que pasa es que acá nos pregunta si va a haber un efecto de un ion común. ¿Qué significa un ion común? Que puedo estar agregando magnesio como ion común a esta disolución, o puedo estar agregando fluoruro a esta disolución como ion común. Entonces nos dicen que si agrego uno, ¿cierto?, se va a producir un desplazamiento del equilibrio. Si agrego fluoruro, se va a tener que desplazar la reacción de derecha a izquierda para ir formando más fluoruro de magnesio, es decir, voy a estar formando más MgF2, ¿ya? Porque como tengo un exceso de fluoruro, tengo que obligadamente mover el sistema para allá para generar más producto, más MgF2, ¿cierto? ¿Para qué? Para llegar al equilibrio. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Lo que aparece acá. Si aumenta uno, ¿cierto?, de las variables que aparecen en la constante,
el otro está obligado a disminuir su concentración, que es lo que está acá arriba, que aumenta F menos, tiene que disminuir magnesio más 2, ¿ya? ¿Por qué? Para poder igualar. ¿Para qué? Porque esta es constante, no se va a mover, tiene que llegar a ese valor, ¿cierto? Y lo mismo si aumenta magnesio, tiene que obligadamente disminuir fluoruro, ¿ya? Lo vamos a ver con algunos ejercicios más adelante, ¿ya? ¿Se entendió más o menos? Tiene que aumentar uno, tiene que disminuir el otro. Pero cuando hablo de uno y otro, son los que están participando en la constante de equilibrio. Aumenta uno, disminuye el otro. ¿Por qué? Porque es una constante, ¿ya? Eso es lo que nos quiere decir que el sistema, ¿cierto? Está en... ¿Ya? Entonces, acá nos dicen, ¿cierto? Dice, la solubilidad del fluoruro de magnesio a 25 grados Celsius disminuye notablemente al agregar iones flúor. Si se dan cuenta, tengo esta solubilidad, ¿cierto? A 25 grados Celsius. Si yo voy agregando fluoruro al medio, lo que estoy haciendo es ir disminuyendo, ¿cierto? La solubilidad del MgF2. ¿Por qué? Por lo que aparece acá. Porque si yo le estoy agregando más fluoruro al medio, esto es lo que tengo inicial. Pero si yo vengo, ¿cierto? Y le agrego más fluoruro al sistema, es decir, le estoy agregando esto de acá, lo que va a hacer el equilibrio es moverlo desde los productos, ¿cierto? Del Mg2 más y el 2F menos, lo vamos a mover hacia los reactivos para formar ¿qué? El MgF2 para poder ir compensando los equilibrios, ¿ya? Por eso es lo que uno está visualizando aquí. ¿Se entendió un poquito mejor, Yanis y Felipe? Un poquito, un poco. ¿Ah? Ya, pero después Un lo vamos a ver poco. con ejercicio, así que no nos compliquemos, Profe, yo ¿ya? creo que sí se entiende, pero es como un tema de práctica nomás. Que sí se entiende, pero es un tema de práctica. Exactamente. Es pura Todo práctica. entendí. No, si tranquila, si esto se va a entender igual, si vamos viendo los ejercicios. Dice, calcule la solubilidad molar del MgF2 de una concentración 0.1 molar a 25 grados Celsius, ¿ya? Entonces, tenemos eso, y vamos a ver lo mismo que vimos anteriormente, ¿cierto? En equilibrios ácido-base, lo que les gustaba hacer a ustedes, y que les fue muy bien en el práctico y en la prueba, ¿ya? Entonces esto debiera ser una taza de leche, o de chocolate caliente, como usted quiera. Entonces vamos a tener que plantear el equilibrio. MgF2, ¿cierto? Para dar magnesio más 2 fluoruro. ¿Qué tengo acá? Concentración en equilibrio, ¿cierto? Voy a partir con 0.01, o sea, inicial, faltó acá se adelantaron. Inicial parto con 0.1. Lo mismo que vimos en el equilibrio ácido-base, ¿ya? Parto con 0.1, de acá voy a tener 0 y voy a tener 0. Después, cuando estoy en el equilibrio, ¿cierto? Voy a tener 0,1 menos x, ¿cierto? Acá es menos x, porque es la parte que se va a estar disolviendo. ¿Cuánto se va a disolver? No tengo idea, por lo tanto le coloco un valor de x. Entonces lo que voy a estar formando acá va a ser x, y acá va a ser 2x, ¿ya? Y ahí empiezo a armar el sistema. Armo este sistema de acá, ¿cierto? Voy a sacar esto de ahí. Entonces, déjenme mover esto más abajo. Ya, ahí sí. Entonces, cuando yo llego a este sistema en equilibrio, ¿cierto? Lo que voy a tener yo acá es esto de acá, que es la KPS, que es el valor que te lo van a entregar, ¿cierto? O se lo voy a entregar yo. Voy a armar la KPS y voy a ir reemplazando los valores, ¿ya? Entonces, va a ser 0.1 más 2x elevado al cuadrado, ¿cierto? Un cuadrado de binomio. Hay que hacer S por S, después S por S por S y después el cuadrado, ¿ya? Entonces usted va a hacer esto, ¿cierto? Y acá lo que se hace es que este valor de 2x es tan pequeño que no se considera, ¿ya? Pero eso es un supuesto, ¿ya? Lo que usted tiene que hacer siempre es realizar todo este desglose matemático para finalmente llegar al valor de la x, ¿ya? Y esa x va a ser lo que me va a estar representando el fluoruro,
¿ya? O sea, el equilibrio de los productos, ¿ya? Entonces, como yo calculo X, va a ser este X de acá, que va a ser la solubilidad molar, ¿cierto? Entonces, hago que esta X sea igual a mg más 2, por lo tanto va a ser la solubilidad molar del despeje de acá, ¿cierto? Va a ser eso de acá dividido por lo que yo estimé acá, ¿cierto? Que es el valor al cuadrado. Me va a quedar 7.4 por 10 elevado a la menos 9. Este es solamente una cosa matemática, ¿ya? Entonces después, como yo encuentro este valor, ¿cierto? De 7,4 por 10 elevado a la menos 9, que es el de magnesio, ¿cierto? Yo después lo voy a reemplazar acá, dentro de lo que es el KPS, y después voy a colocar el valor, ¿cierto? Que es del fluoruro, que es el que proviene de acá, lo incorporo en este sistema de acá, ¿cierto? Porque yo ya asumí, saqué este valor de X, ¿cierto? Asumiendo que era muy pequeño, ¿cierto? Entonces lo saco, me quedo con solamente un valor entero, lo dejo expresado de esa forma, ¿ya? Y lo que tengo finalmente es el valor de la KPS, ¿ya? Después de hacer todo el merenjunje matemático, ¿cierto? Lo que usted va a tener ahí va a ser el valor de la KPS. Entonces, hay que tener claro de cómo ir despejando, ¿ya? Cada uno de los valores que van apareciendo ahí para finalmente obtener ese valor que es 7,4 por 10 elevado a la menos 11, que es ciertamente el valor de la KPS que tiene ese compuesto en disolución acuosa. ¿Ya? Esa es la forma que usted tiene de poder ir entendiendo, ¿ya? Cada uno de estas variables que van participando en el sistema, ¿ya? Concentración en el equilibrio, ¿cierto? X, 0.1 más 2X, se desarma, ¿cierto? O sea, se arma la KPS con cada uno de los componentes, se van sustituyendo los valores, ¿cierto? Y después se va calculando la solubilidad molar, el valor de X que es del magnesio, ¿cierto? Y después lo reemplazo con el valor de el F que está ahí. ¿Se entendió? Me imagino que no, ¿cierto? Exacto. No, profe, igual se entendió más. Ya. Vamos a hacer un break acá porque ya son las 3:20 me parece. ¿Ya? Nos juntamos a las 3:35, ¿ya? Para que descansen un ratito la cabeza. Así termino la clase y nos lanzamos con la guía de ejercicio. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, profe. Buenísimo. Nos juntamos en 15 minutos más, camaradas. Descansen, abríguense, no sé, hagan lo que quieran, relájense y nos juntamos a esa hora. ¿Ya? Un abrazo, a descansar. Nos vemos más ratito.